Hoy se les ha convocado para esta conferencia de prensa para darles a conocer la decisión asumida por el Pleno de Magistrados esta noche en relación a los amparos en única instancia que fueron presentados en el caso del embajador del Reino de Suecia, Anders Kompass. Previo a pronunciarme sobre la decisión asumida por el tribunal, haré un breve contexto para que ustedes estén enterados de las acciones que fueron conocidas y resueltas en horas de la noche por los magistrados que conocen del caso. Nos referimos puntualmente a las solicitudes de amparo planteadas por la Fundación Mirnamac y el señor Alfonso Carrillo Marroquín en contra del presidente de la República, la ministra de Relaciones Exteriores y el viceministro de Relaciones Exteriores, señalando como actos reclamados la solicitud efectuada por el Gobierno de la República de Guatemala al Reino de Suecia para que retire al embajador Anders Kompass, así como la amenaza cierta e inminente de que las autoridades denunciadas declaren non grato al embajador mencionado. El fallo comienza en el segundo segmento considerativo. La Corte se pronuncia sobre la base legal de la decisión asumida, haciendo acopio a los artículos 149, el artículo 149 de la Constitución, que establece que las relaciones del Estado de Guatemala se regirán bajo los principios, reglas y prácticas internacionales, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz, la libertad y el fortalecimiento de las instituciones internacionales para garantizar el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. De la misma forma, hace relación a los artículos 182 y 183 de la Constitución Política de la República en cuanto a la facultad del presidente de la República para dirigir la política exterior y las relaciones diplomáticas de Guatemala. Para el efecto, la Corte entiende que deben de interpretarse esos preceptos a la luz de los artículos 1 y 2 constitucionales, que declaran que el fin supremo del Estado es la realización del bien común, que garantiza a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, así como el artículo 154, que impone a los funcionarios y empleados públicos, en quienes el pueblo delega el poder, el actuar en beneficio de la sociedad. En ese sentido, después de hacer una relación de los hechos del acto sometido a objeto de la acción constitucional, la Corte establece que no obstante a lo anterior, cita, esta Corte no encuentra en los informes circunstanciados de las autoridades impugnadas ni de las actuaciones procesales que el Estado haya emitido respuesta que permita una solución amigable, sino que se advierte en nota diplomática de 2 de mayo de 2018 que la señora ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala se pronunció de nueva cuenta sobre la problemática aludida, esto en relación al pronunciamiento vertido por el embajador Anders Kompass en un evento realizado en CICIG, requiriendo en esta ocasión el retiro del embajador Anders Kompass en un plazo que no excediera de 30 días. De lo expuesto, esta Corte estima que, en aplicación a los principios, reglas y prácticas internacionales que rigen las relaciones entre los estados, los funcionarios denunciados pudieron encaminar su proceder a encontrar una solución amigable, con el fin supremo de alcanzar la realización del bien común de los habitantes de Guatemala mediante el debido mantenimiento de relaciones internacionales con el Reino de Suecia, pues de lo contrario se pueden colocar en riesgo las relaciones de política internacional del Estado de Guatemala. En ese sentido, se otorga la protección interina solicitada a efecto que sea el presidente de la República quien en el ejercicio de sus facultades legalmente establecidas reconduzcan conforme a los principios del derecho internacional y las prácticas enunciadas las relaciones diplomáticas con el Reino de Suecia en cuanto a la solicitud de retiro del embajador Anders Kompass.
de esa cuenta, en la parte resolutiva, la Corte decide otorgar el amparo provisional solicitado, a efecto, como ya mencioné, que sea el presidente constitucional quien en el ejercicio de sus facultades legalmente establecidas reconduzca, conforme a los principios del derecho internacional, las relaciones diplomáticas con el Reino de Suecia en cuanto a la solicitud de retiro del embajador Anders Kompass. Procedemos a esta parte a abrirle el espacio de preguntas a los medios de comunicación. Referirles, antes de dejarlos en el uso de la palabra, que el fallo se emitió por mayoría de 3-2. Los magistrados que votaron a favor de la resolución fueron el magistrado Bonergia Amílcar Mejía Orellana, la magistrada Gloria Patricia Porras Escobar y el magistrado José Francisco de Mata Vela. La magistrada presidenta Dina Josefina Ochoa Escrivá emitió un voto razonado disidente y el magistrado Neftalí Aldana Herrera solamente un voto disidente. En cuanto al voto razonado de la magistrada Ochoa, les responderé las dudas cuando se hagan las preguntas correspondientes. Así que dejo a ustedes en el uso de la palabra. Es decir, que la solicitud que se hizo al Reino de Suecia para cambiar al embajador de esta nación no se hace por medio de una nota, sino por declaraciones o por argumentos verbales. Lo que advierte la Corte en este caso es que al momento de hacerse el canje de notas, el Reino de Suecia asumió una posición amigable, cosa que no se advierte en la nota de 2 de mayo del 2018, donde la canciller solicita al Reino de Suecia que se retire al embajador antes mencionado en un plazo de 30 días. En ese sentido, la Corte ordena que en este caso el presidente, en su facultad establecida en el artículo 183, inciso O, reconduzca el caso sometido a conocimiento del Tribunal Constitucional a manera de que pueda haber una solución amigable en ese sentido. Ahora respecto a la ley de amparos, indica de que el agraviado debe de interponer el amparo. ¿Cómo es que la Corte de Constitucional interpreta esto, siendo otros abogados, siendo otros que no son parte interesada, por así decirlo, en interponer un amparo? ¿Cómo interpreta esto la Corte? Como se advierte de la lectura integral del fallo, la Corte toma como base legal los artículos constitucionales 149, que establece que la política internacional del Estado se regirá bajo los principios, reglas y prácticas internacionales. De la misma forma, hace acopio a la facultad del presidente de dirigir las relaciones internacionales. Sin embargo, las relaciones internacionales deben de llevarse concatenadas a los principios consagrados en los artículos 1 y 2 en cuanto al bien común y lo relativo al artículo 154 en cuanto a que todo funcionario y empleado público tiene que actuar en beneficio de la sociedad y siempre adherido a lo que establece la Constitución Política de la República, convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos y también el ordenamiento legal. El presidente debe de tomar las acciones correspondientes para que se llegue a una solución amigable en base, por supuesto, a los artículos que ya citamos, específicamente el 183, inciso O, que establece la facultad del presidente de dirigir la política exterior del país y las relaciones diplomáticas. ¿Hay un tiempo estipulado para Eso ya corresponderá a la autoridad denunciada, específicamente en este caso, la orden se dirige al presidente de la República, dependerá de ellos. Pues en cuanto a su segunda pregunta, no quiero yo adelantar o emitir un juicio de valor al respecto, simplemente la orden del Tribunal Constitucional es que el presidente de la República reconduzca las actuaciones
en tanto pueda existir una solución amigable, tal como lo ha demostrado el Reino de Suecia en el canje de notas que se han llevado a cabo en el decurso de esta controversia. ¿Hay un plazo para que se pueda tomar estas acciones que se señalan? Pues no, la Corte no establece un plazo en el fallo y eso ya corresponderá, como le dije a sus compañeros, a la autoridad denunciada. ¿Y estos recursos que presentaron tanto Mirna Mack como Alfonso Carrillo incluía también al embajador de Venezuela? En este caso, y repito textualmente, el acto reclamado de la Fundación, de las acciones presentadas por la Fundación Mirna Mack y de la acción presentada por el señor Alfonso Carrillo, fueron explícitas en señalar como acto reclamado la solicitud efectuada por el Gobierno de la República de Guatemala al Reino de Suecia para que retire al embajador Anders Kompas, así como la amenaza cierta e inminente de que las autoridades denunciadas declaren non grato al embajador mencionado. Me gustaría también tomar un espacio, por solicitud de la magistrada presidenta, para dar a conocer sus argumentos. La magistrada, en su voto razonado disidente, que oportunamente se les compartirá, establece que su decisión no prejuzga sobre la idoneidad del embajador Anders Kompas y se basa en motivos netamente legales. Primero, la base del disenso de la magistrada Ochoa se encuentra en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas que facultaban al Estado para llevar a cabo el procedimiento que fue objetado vía el amparo. Como segundo punto, la magistrada se acopió a la vasta jurisprudencia que hay en cuanto a que no es posible someter al control de constitucionalidad actos que corresponden a la vía diplomática. Como tercer argumento, establece que el canje de notas no constituye un acto de autoridad que pueda ser sometido al conocimiento del Tribunal Constitucional vía el amparo, por lo que no existía viabilidad para otorgar la protección interina solicitada. Como les menciono, el voto razonable de la magistrada Ochoa se les compartirá. En estos momentos están haciendo las diligencias administrativas correspondientes para llevar a cabo los actos de comunicación que corresponden. Pues ahorita continúa el decurso del amparo, tal como lo podrán advertir del fallo. Una vez otorgado el amparo provisional, se le da audiencia a las partes de los informes circunstanciados que rindieron las autoridades denunciadas. Cualquier actualización en el caso, obviamente se las haremos llegar inmediatamente y les compartiremos en este momento vía digital la resolución emitida por la Corte. Muchas gracias y feliz noche.